Cordial saludo, profesora, compañeros y compañeras. En este video venimos a explicar el desarrollo de la guía número 2 de la tabla periódica, la cual la realizamos con mi grupo, que es Héctor Javier Castillo Moncayo, Anderson Enríquez, Brian Altamirano y mi persona, Duan López. Esperamos que sea de su agrado y agradecemos mucho por su atención. Que tengan feliz resto de día. Bueno, pues pasamos al punto uno. Aquí nos piden que elaboremos un mapa, ya sea mental o conceptual, de las propiedades de los elementos. Bueno, pues aquí en pantalla estarán mirando el mapa conceptual que hice. Entonces iniciamos propiedades de los elementos. Estarían los metales, no metales, semimetales, tierras raras. Pues me faltaría escribir sobre los metales de transición y sobre los gases nobles, aunque eso ya les explicaré lo último. Bueno, pues metales. Sus propiedades físicas, aunque son sólidos con algunas excepciones, presentan brillo llamado brillo metálico, son dúctiles y maleables, son buenos conductores eléctricos y térmicos en una propiedades químicas ahora. En una reacción química pierden con facilidad los electrones de la capa más externa y cuando reaccionan con oxígeno forman óxido. Pasamos a los no metales, aunque aquí en los metales, aquí me faltó escribir sobre los metales de transición. Pues es como que se subdividen. Bueno, entonces metales de transición. Eh, Estos van comprendidos entre los grupos 3 y 12. Presentan casi todas las propiedades de los metales. O sea, son buenos conductores de calor y la electricidad, tienen buena ductibilidad y maleabilidad y presentan el brillo metálico. Lo más representativo de estos elementos es que sus electrones de valencia, los que utiliza para combinarse con otros elementos, proceden de más de una capa. Eh, bueno, pues estos serán los metales de transición. Pasamos a los no metales. Y pues no metales. Propiedades físicas. A temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos y gases. Su densidad es menor que los metales. Son malos conductores eléctricos y térmicos. Presentan alotropia, formas diferentes de presentarse en un mismo elemento en la naturaleza. Eh, y sus propiedades químicas son: en una reacción química tienden a atraer electrones de otros átomos, reaccionan con metales y con no metales. Semimetales. Son intermedios entre metales y no metales. Sus propiedades son las siguientes. Son sólidos a temperatura ambiente, forman iones positivos con dificultad. Aquí me falta ya pues hablar sobre los gases nobles. Pues estos se encuentran en la columna 18. Son, son inertes porque no reaccionan con ningún elemento y no forman iones. Bueno, tierras raras. Estos tienen incompleto el subnivel F de su último nivel de energía. Son muy escasos, muchos son radiactivos, es decir, que se descomponen en forma espontánea. Este sería el mapa conceptual que hice sobre las propiedades de los elementos. Pasamos al siguiente punto. Bueno, pues pasamos al punto 2. Aquí nos dicen que pues, los elementos químicos se clasifican en metales, no metales y semimetales o metaloides. Y nos preguntan que cuáles son las principales características de estos elementos. Entonces, de los metales, la principal característica es que son buenos conductores eléctricos y térmicos. De los no metales, pues que son malos conductores eléctricos y térmicos y su densidad es menor que los metales. Y los semimetales, pues que son sólidos a temperatura ambiente. Listo. Y esta sería la A. Vamos a la B. En la B nos dicen que para qué se los utiliza en la industria estos elementos. Pues los metales se los utiliza en la industria del transporte, en la elaboración de toda clase de vehículos, en la industria de la medicina para la elaboración de equipo médico. También son usados en menor medida en la construcción y pues adecuaciones de espacios interiores.
Los no metales. Estos se los utiliza en la industria agrícola, en la elaboración de fertilizantes y insumos. También se los utiliza en la medicina, en la elaboración de cremas medicinales. También se los usa en el ámbito pirotécnico, en la elaboración de fuegos artificiales. Y de los metaloides, pues que se los utiliza en la electrónica, en la elaboración de diodos, circuitos integrados, transistores, entre otros. Bueno, este será el punto 2, pasamos al punto 3. Bueno, pues en el punto 3 nos hablan sobre los actínidos y los lantánidos. Listo. Y nos preguntan qué características generales presentan estos elementos. Entonces las características que presentan, bueno, de los actínidos tienen un alto número atómico, todos sus isótopos son radiactivos, tienen tiempos de vida muy cortos. Y de los lantánidos son abundantes en la corteza terrestre, presentan el estado de oxidación. Bueno, esta sería la A. Vamos a la B del punto 3. Entonces aquí nos dicen en qué son similares en su configuración electrónica. Pues son químicamente bastante parecidos entre sí, puesto que los electrones situados en las órbitas F son poco importantes en los elementos que forman en comparación con los de la P y la D, o sea, sus órbitas P y D. Listo, esa sería la B del punto 3. Pasamos a la C del punto 3. Esta pues nos dice que a qué periodos pertenecen estos elementos. Estos elementos pertenecen, los actínidos forman parte del periodo 7 y los lantánidos forman parte del periodo 6. Pues este sería el punto 3 y pues pasamos al punto 4. Punto número 4. Mi respuesta es D. G y T son no metales y M es metal. Punto número 5. Mi respuesta es B, que sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5. En el punto número 6, mi respuesta es la A. Mayor tamaño atómico que el elemento S y que el elemento Fr. Pero para resolver este ejercicio se procede a aplicar la teoría de COO, aumentando la electronegatividad de un elemento de acuerdo a su posición en la tabla periódica y su tamaño atómico. Por esto la respuesta es la opción A, ya que el elemento telurio tiene mayor tamaño atómico que el elemento azufre y que el elemento francio. Punto número 7. Pregunta A. Un radio atómico es utilizado para identificar la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo. Además, nos permite medir el tamaño del átomo. El sodio tiene un número de electrones más bajo y por lo tanto se encuentran en niveles inferiores y más cercanos al núcleo, lo que procede una atracción de los electrones disminuyendo su radio. En cambio, el rubidio tiene más electrones que ocupan niveles más alejados del núcleo, provocando menor atracción y por lo tanto el radio es más amplio. Pregunta D. Esto se debe a que la energía de ionización en un grupo de la tabla periódica 1A, 2A, 3A, etc. aumenta desde abajo hacia arriba en un periodo. En las líneas horizontales de la tabla periódica aumenta de la izquierda a la derecha. La explicación de esto es porque el selenio es un átomo de menor tamaño que el calcio. Al estar en el mismo periodo, el selenio se compacta más que el calcio y esto hace que sus electrones externos estén más cerca del núcleo, por lo que es necesario una mayor energía para extraer los electrones de su último nivel energético. Pregunta C. La respuesta es el cesio. Se debe a que solo tiene un electrón en su nivel más externo y está muy alejado del núcleo, a la vez que apantallado
por lo que su carga nuclear efectiva es menor que es menor de los propuestos. Pregunta D. Mi respuesta es plomo, ya que su afinidad electrónica es de 35. En pregunta E. El berilio, el radio atómico de este es más pequeño que el resto. Se comporta químicamente como el elemento del grupo con menor carácter metálico. Presenta un carácter más afótero que los otros elementos de este grupo. Por su pequeño tamaño y elevada densidad de carga, la química del berilio es predominantemente covalente. Punto número 8. Bueno, la respuesta correcta es la C, ya que entre más bajo y a la izquierda esté, este tendrá mayor radio atómico. Punto número 9. Bueno, aquí la forma en la que organicé fue A. Calcio, aluminio, indio, boro. B. Sodio, magnesio, azufre, cloro. C. Bismuto, antimónico, fósforo, nitrógeno. D. Borio, selenio, silicio y flor. 10. Bueno, aquí al ordenar los elementos A, B, C de mayor a menor tamaño resulta C mayor que B y B mayor que A. De menor a mayor electronegatividad sería C menor que B y B menor que A. 11. Aquí la respuesta sería la B, ya que el orden en el que se encuentra es incorrecto, ya que su electronegatividad iónica va de menor a mayor y el orden en el que debería estar es estroncio, aluminio, fósforo y flúor. Punto 12. La respuesta es la B, ya que es evidente que se presentan en el grupo 2 y 3 y así, en la tabla pues. La respuesta de la número 13 es la A, porque teniendo en cuenta la información de la tabla, la respuesta es la A. A medida que aumenta el periodo, disminuye la electronegatividad. La justificación es porque entre mayor periodo su electronegatividad va a ser menor. Pasamos a la número 14, donde podemos observar la sopa de letras resuelta. Y por último, pasamos a la número 15, donde clasificamos características de elementos químicos. Las palabras que son ahí: aleaciones, metales, no metales y el gas. Clasificación de elementos químicos: actínidos, metales, transición, no metales, halógenos, gases nobles y lantánidos. Ley periódica: grupos o familia: transurbánicos, actínidos, lantánidos. Y por último, organización de elementos en la tabla: horizontalmente, escalera, derecha, izquierda, números romanos y tierras raras. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado.